18, y perdón. Sí, no, que me quedé así como pensando, ¿no? Porque la gente después de, que es 19:30 prácticamente, un poquito más, sí, es el horario que se quedan allí y después sacan las conclusiones, porque viene el famoso hashtag, el remix político aquí en Rex de Noticias. Exactamente. Y tengo a mi derecha. ¿Cuántas definiciones? Sí, cuánta gente después escribe y nos mandan de piropos a usted y a mí, sobre todo a mi gente amorosa. Sí. A Un todos amor. ustedes, gracias. También pienso lo mismo de ustedes, no se lo respondo. Vamos con nuestros invitados. Nicolás del Caño, buenas tardes, gracias por estar aquí. Buenas tardes, gracias. Fernando Bogado también, ¿cómo le va? Muy bien. Y por mi parte yo voy a dar la bienvenida y gracias por estar con nosotros a Heriberto David, ¿cómo le va? Muy bien. Gracias. Y a Juan Carlos Junio, ¿cómo va? Bien. Bueno, me alegro. Por favor, bueno, a ver, conversación fundamental. Lo que pasó, sí, el programa de anoche de Mirta Legrand, por supuesto, no en sí por la transmisión, sino por las declaraciones y las preguntas y la participación tanto de Mauricio Macri como de la primera dama ante las incisivas, para mí, no sé si ustedes coinciden o para vos, Avi, misivas de Mirta Legrand. Sí, absolutamente. ¿Por dónde empezamos? Yo creo que ayer lo que vi es un presidente enojado y despechado con la realidad. Obviamente, en este caso se enojó con la conductora. Era como que el Barcelona goleaba al Albacete. En un momento determinado es como que Mirta levantó el pie del acelerador. Creo que es un gobierno que está despechado con la realidad. El mejor equipo de los últimos 50 años termina siendo un equipo de pasantes. Y cuando uno se enoja con la realidad, se enoja con todos. Un gobierno que esta semana y los últimos días se enojó con sindicatos, organizaciones sociales, empresarios. Ahora se enoja con todos los partidos políticos porque dice que hay que criticarlos destituyentes. Un gobierno que para adherir a él necesita como hacerle decir a María Eugenia Vidal que tienen que ser carneros los docentes. Un gobierno que no escucha ni a los propios y agrieta más la sociedad argentina, la agrieta en lo político porque desune y también la agrieta en lo económico porque está produciendo una grieta social que cada vez es peor. Yo le recomendaría al presidente dejarse de enojar, dialogar, y la principal condición de diálogo es escuchar. Uno cuando ayer lo veía con Mirta se daba cuenta que no la escuchaba ni a Mirta Legrand y se supone que es sus asesores en comunicación, o como digo yo a veces, en alegría, ¿sí?, le dicen lo que tiene que decir. Ayer estaba enojado con Mirta, ayer no recordó, no sabía lo que ganaba la mínima un jubilado. ¿Bogado? 6.400 pesos. Bueno, yo creo que es parte de la realidad que se está viviendo en este año electoral, donde obviamente hay muchos que están queriendo tener su visibilidad en este año para coronarse en las elecciones. Yo no vi un presidente enojado, ni mucho menos, vi un presidente con convicción, un presidente que obviamente en estos últimos días tuvo que pasar ciertas cuestionamiento con respecto a los reclamos sociales. El tema docente creo que es algo que a cualquier gobierno nacional o cualquier gobierno provincial lo saca de quicio, a veces con esta realidad donde creo que hay un paro caprichoso, donde hoy se le está dando al docente lo que está pidiendo y hoy hay una cuestión solamente de especulación política en pos de la campaña electoral que se avecina y así estamos hoy con los chicos de rehenes, los chicos sin ir a las clases, sin poder discutir el tema educativo con los chicos adentro del aula. O sea, si uno mira el ofrecimiento que hizo el gobierno provincial en la provincia de Buenos Aires, que hoy sería el tercer mejor ofrecimiento en el orden nacional después de San Luis, después de Córdoba, que se le ofrece el 19% con cláusula gatillo para ir reviéndolo conforme los índices de inflación. Y todavía seguimos en la misma situación que estamos, con un paro más de 48 horas para lunes y martes. Y bueno, obviamente que yo creo que cualquier presidente en esta situación, creo que a veces tiene que hablar con firmeza y la vehemencia puede interpretarse para algunos como supuesto enojo. Yo lo veo como un presidente firme que está preocupado de la realidad que le hacen vivir algunos gremios en pos de sacar provecho político de un año electoral. ¿Del Caño? Sí, yo creo que Macri y el gobierno, como Vidal, se ven firmes ante los trabajadores como los docentes, y muy blanditos para beneficiar a sus familiares como su padre y a los grandes empresarios como lo han hecho durante todo este tiempo, ¿no? Pero me parece que el desconocimiento sobre lo que gana un jubilado, el desconocimiento sobre lo que significa la tarea docente, bueno, escuchar decir que se le está ofreciendo lo justo de aumento cuando un docente gana alrededor de 10.000 pesos, me parece realmente una vergüenza, ¿no? Porque, bueno, mi compañera, mi pareja es docente y cobra 11.300 pesos, que es lo que gana un docente inicial en la ciudad de Buenos Aires, participando de las movilizaciones, como
hemos hecho durante todos estos días, uno puede ver que el gobierno intenta demonizar a los trabajadores de educación. El ataque que hizo en el programa de Mirta Legrand es lo que vienen haciendo todos estos días, ¿no? Tratar de atacar a los dirigentes. Nosotros particularmente participamos de los sectores de la oposición dentro de SUTEBA, en la Multicolor, una agrupación que conduce distintas seccionales, pero digo, más allá de los dirigentes, uno tiene que ver que hay un reclamo justo. El 19% de aumento en función de lo que ya cobran, que es bajísimo los salarios, es una burla. Y encima en cuotas, digo, María Eugenia Vidal pasó de 18% en 4 cuotas al 19% en 3 cuotas. ¿No? Es decir, una vergüenza. Cuando se perdió el año pasado se perdió en promedio, dicen, el 7% del salario, ¿no? Entonces tenemos que empezar por ahí. La inflación para este año se estipula alrededor de 24-25%. Entonces el gobierno está claramente en una posición de que son los trabajadores los que tienen que perder y que los que tienen que ganar son los grandes empresarios del campo, las mineras, por eso le quita las retenciones, los bancos, que han sido los que más ganaron durante este año y 3 meses del gobierno de Macri, y bueno, sus familiares, sus amigos, y por eso tiene tantas denuncias por incompatibilidad de intereses, ¿no? Juan Carlos, usted. Sí, el presidente se enoja, pero en realidad yo creo que lo de fondo es que el presidente ha tomado una decisión política, que es la de enfrentar a los docentes y a los trabajadores en general. La decisión política es bajar el salario, como ya ocurrió el año pasado, que con una inflación del 41 y con paritarias del 31, 32, 33 hubo una baja drástica del salario. De forma tal que lo que hace el presidente en lo de Mirta Legrand o en cualquier otro lado es sostener una política, yo diría, bastante agresiva en términos ideológicos y políticos. Inclusive, hace unos días, un editorialista de Clarín planteó que en una reunión íntima el presidente le dijo a la gobernadora, y convinieron, que hay que declararle la guerra a los docentes, de forma tal que esa es la decisión política. Y lo hacen todo el tiempo, están estigmatizando a los docentes, y ya ha dejado de ser un conflicto de carácter salarial para transformarse en una confrontación política en la que no hay ninguna voluntad de acuerdo, ni de la gobernadora, ni del presidente de la Nación, sino que de lo que se trata es de torcerle el brazo a los maestros y maestras y derrotarlas para que sirva de escarmiento al conjunto de los trabajadores. Ya que Del Caño dice, yo también estoy casado con una maestra de la ciudad de Buenos Aires, ya está jubilada mi mujer, y conviví toda mi vida con maestras y maestros. Y quiero decir que en realidad tengo un sentimiento contrario a lo que tiene el gobierno nacional. Las maestras y maestros argentinos merecen el máximo de respeto, hacen un enorme esfuerzo por los niños. Este sofisma de querer decir que los maestros no se preocupan por los niños porque hacen huelga, en realidad es una falacia que no se compadece con la historia de los maestros y la docencia argentina, ni desde cuando nosotros éramos niños, ni con los actuales. De forma tal que en realidad lo que hay es que reivindicar a los docentes. Y por último, esta brutal agresión a Baradel es un caso extremo, que el presidente de la Nación, en el acontecimiento institucional más importante que hay, que es la Asamblea Legislativa, ataca a un dirigente gremial y ataca a la organización sindical. Y luego de consuno aparecen por todos lados un ataque frontal de todos los medios de comunicación. Inclusive, o sea, le ataca al Clarín, le ataca a la Nación, le ataca al presidente de la Nación. Y ahora apareció ayer una dirigente del PO diciendo también que Baradel es un dirigente desprestigiado, que la lucha en los paros de 48 horas son débiles y que hay que extremar las medidas de fuerza. O sea, en un momento, en el Clarín y en la Nación, o sea, en un momento en el que es atacado por el conjunto de la derecha y del gobierno, no es propio de una organización popular y de izquierda atacar al dirigente más atacado. En realidad eso no es de izquierda. Una aclaración. Nosotros desde el Frente de Izquierda hemos rechazado las amenazas a Baradel, por supuesto, hemos rechazado las declaraciones del presidente. Eso no quiere decir que no haya críticas, que no haya otras posiciones como las que hay en el gremio docente, y que justamente el planteo que hacen un montón de sectores, bueno, tiene que ser escuchado. Es decir, los compañeros nuestros plantean
una metodología de asambleas en todos los distritos de la provincia de Buenos Aires. Están desarrollándose asambleas donde están los UTEBAs multicolor, es decir, que son oposición a Baradel dentro del sindicato. Eso no quiere decir que no rechacemos las amenazas, ¿no? Pero me parece claro mal, que tienen derecho, me parece mal Nicolás, atacar a la izquierda cuando hay una huelga y donde estamos... Pero no tienen derecho a ir al Clarín y La Nación y atacar a Baradel. A ver, hay críticas, una cosa es criticar la política de la conducción de un sindicato, en este caso Baradel, y otra cosa es la campaña que hace el gobierno, las amenazas, etcétera. Es muy distinto, digo, la participación es innegable, la participación destacada de todos los dirigentes de izquierda en el gremio docente, de nuestras compañeras, de nuestros compañeros que trabajan y al mismo tiempo son dirigentes sindicales en sus seccionales. Preguntarle al abogado. A ver, yo acá quiero, todo el mundo de la sociedad, pero antes soy de eso, yo también soy hijo de preguntarle docente, a usted si la imagen del presidente anoche se vio dañada. Preguntarle a usted cuando vio este reportaje que le hizo Mirta Legrand, que vieron todos los argentinos. Varias son las respuestas, pero preguntarle a usted si usted siente eso. Puedo dar una respuesta mía, no tengo algo para dar un informe estadístico de eso. Yo creería que no. Para mí no se vio una imagen dañada. Yo veo, como te dije en el comienzo, un presidente que está muy preocupado por la situación social que se vive hoy, producto de la demanda en alguna medida, cargada de intencionalidad política, cargada en intento de en alguna medida diezmar el poder del gobierno, en algún punto buscar debilitar al gobierno. Yo también soy hijo de docente, como decía recién. Acá no hay una campaña contra los docentes, ni mucho menos. Hoy muchos de los docentes son rehenes de lo que deciden hoy los sindicatos. No se nota que no hay una campaña contra los docentes. Esa es la visión del gobierno. El tema de decir del presidente que salió a atacar a Baradel, o sea, con el tema de la Asamblea Legislativa. Y no fue así. Yo estuve en la Asamblea Legislativa y eso fue una respuesta a un intento de agresión que hacía permanentemente el diputado de Petris que le gritaba al presidente, y eso que dijo. Sí, está amenazado, se lo dijo directamente. Perdón, no, pero igual este gobierno se endeudó bruto, provincias, privados, gobierno, en $100.000 millones, el récord histórico en 15 meses. Y hay una discusión de 20.000 millones de pesos para los docentes. Digamos, la discusión no es Baradel. La discusión es si hay un plan educativo para la Argentina, para darle autoridad a los maestros para que transmitan conocimiento. Parte de la autoridad del maestro en el aula es un salario digno. Esta es la verdadera discusión que debería dar el gobierno convocando a todos. Y esto creo que es clave. La provincia de Buenos Aires tiene un presupuesto de 550.000 millones de pesos. Estamos discutiendo 20.000. La gobernadora tendría que fijar prioridades, asignar recursos para un lado o para otro, porque eso es gobernar. Se gobierna con tensiones, es típico de gobernar. Entonces acá yo creo que es el ejercicio de pasantes. La provincia de Buenos Aires tiene un solo ministro que es de la provincia. Yo veo a Macri preocupado hoy las tapas de los diarios por los piquetes. Está actuando como un intendente. De eso está actuando como un intendente, está dedicado a la BL, alumbrado, barrido y limpieza, en vez de actuar como un presidente. No, bueno, lo que pasa es que la semana pasada, realmente, la semana pasada fue un caos la ciudad de Buenos Aires. Ahora, Abigail, distintos lugares de la yo te digo una cosa, y cada organización tiene su esquema de lucha o de manifestación. Hubo 500.000 personas en el día de la marcha de la CGT. Los piquetes, los que hacen ollas populares, cada uno tiene su mecanismo de manifestación. Sí. Esas son las consecuencias. El gobierno habla de pobreza cero, es hambre cero. Hay un 33% de pobreza, un 7% de indigencia que invita a hablar con todos. Está incluso fagocitando a la ministra que tiene mejor diálogo que es Carolina Stanley, ¿sí? Vamos a un ejemplo práctico. El Papa en el mundo habla de la indigencia, de la pobreza. El presidente ni en la Asamblea Legislativa, ni ayer con Mirta, ni en ningún lado habla de la Argentina en el mundo, de cómo desarrollar a los argentinos. Estamos ante un presidente que parece un intendente. A mí me preocupa mucho. Y una cosa nada más, digo, con respecto a lo de los docentes, porque hay una subestimación terrible. Cuando escuchamos esto, que los docentes son rehenes de los dirigentes sindicales, es una subestimación a los trabajadores y a las trabajadoras que deciden llevar adelante una lucha por su salario y en defensa de la educación pública, a través de asamblea, de una deliberación colectiva, y lo que busca Vidal justamente con
el premio a los carneros es desactivar esa lucha colectiva que están llevando los docentes y verdaderamente es una vergüenza, ¿no? Porque justamente la educación no se compra ni se vende y la voluntad de los trabajadores tampoco. Por eso creo que la subestimación a los docentes como subestiman a todo el pueblo trabajador permanentemente, porque no tienen ni idea, tienen ni idea. Usted se piensa que son rehenes, verdaderamente. Usted piensa que alguien que da clases, se hace cargo durante 8 horas de dar clases, porque la mayoría de los trabajadores tiene doble cargo, ¿no? ¿Usted piensa que es rehén y que lo llevan de la nariz y que no está reclamando por un salario justo porque no le alcanza para llegar a fin de mes? ¿Usted cree que no lucha por la educación pública el docente que se hace cargo todos los días de los pibes que van a comer a los comedores que no tienen para comer? Los docentes quieren ir al aula a dar clase. ¿Cómo? El 80% de los docentes quieren ir al aula a dar clase hoy. No, pero vos lo subestimás. ¿Vos crees que algún dirigente sindical, que es un pícaro, un vivo, lleva de las narices a 1 millón de docentes a una huelga y son todos estúpidos que no se dan cuenta de nada? Eso no existe. No, eso es lo que en el fondo vos decís. Eso es lo que hace el gobierno. Y por el otro lado, vos ves manifestaciones, yo estuve obviamente en la manifestación de los docentes, una manifestación multitudinaria y que todo el centro de la ciudad de Buenos Aires esa mañana la acompañó, la aplaudió, la rodeó. Y después hubo otra manifestación en La Plata de todos los gremios estatales que ocurrió lo mismo, de forma tal que en realidad este es un gobierno neoliberal que en el tema docencia y educación pública es pre-liberal, es pre-sarmientino. Te voy a decir, es más, es pre-Julio Argentino Roca, es pre-ley 1420, porque esa ley inspirada por Sarmiento, planteaba la educación universal, gratuita, mixta y obligatoria. Y este es un gobierno privatista de la educación. Si vamos a hablar de la calidad educativa, anterior a Sarmiento es parte del gobierno anterior que gobernó durante 12 años. Creo que la educación pública en la provincia de Buenos Aires fue devastada en estos últimos 12 años en cuanto a calidad educativa. O ahora la responsabilidad de la calidad educativa es responsabilidad de este gobierno que lleva 1 año y 3 meses de gestión. Mira, el anterior gobierno pasó del 3% del Producto Bruto de la asignación presupuestaria al 6%. El anterior gobierno creó la ley de financiamiento educativo que este gobierno la viola. Era afín a tu espacio político en su momento, que es uno de los tipos que está pagando la provincia de Buenos Aires. Eso es una fantasía, no se corresponde con la realidad. Hay una realidad que es un tipo integrante de Nuevo Encuentro. Hay una realidad que los docentes hicieron la huelga de 17 días bajo el gobierno de Scioli en la provincia de Buenos Aires para reclamar por su salario, porque también ponía techo en la paritaria. Déjame terminar. Hoy los gobernadores del PJ, del socialismo en Santa Fe, aplican también el ajuste con techos en las paritarias. Y en Santa Cruz, donde gobierna Alicia Kirchner, están aplicando también techos en las paritarias, igual que lo hace Vidal. No solo eso, sino que los trabajadores estatales, como no cobran su salario, hace un par de días, esta semana, tomaron el Ministerio de Hacienda. Es decir, que me parece que el otro día escuchaba veía un tuit de Cristina Fernández de Kirchner diciendo que valiente y valiosa que es la lucha de los docentes en la provincia de Buenos Aires. Bueno, también hay que decir que en Santa Cruz la lucha de los docentes, como la que dan este año y el año pasado, bueno, nosotros viajamos y estuvimos apoyando, es tan valiosa como la de la provincia de Buenos Aires y la de todo el país, digo, porque acá, por ejemplo, el Frente para la Victoria en Entre Ríos empezó ofreciendo al gobernador un 6% de aumento. Así empezó la discusión paritaria. Digo, para no ser hipócrita, hay que decir realmente cómo son las cosas, y los gobernadores son los que también se niegan a la paritaria nacional. Acá pasamos de un gobernador que se dejó llamar vegetal con tal de ser candidato a presidente, a una gobernadora en Buenos Aires que parece ser parte del organigrama del Estado Nacional. Yo no sé qué le pasa a los gobernadores de la Argentina, que les gusta ser aplaudidores de todos los gobiernos o ser oficialistas de todos los gobiernos. Lo que sí es claro es que la provincia de Buenos Aires, reitero, tiene un presupuesto de 550.000 millones de pesos y estamos discutiendo por 20.000 millones. Y eso se haría en el marco de un plan educativo, devolverle al docente la autoridad en el aula, para que no le peguen, para que tenga autoridad sobre los chicos y para que pueda transmitir conocimiento. Yo creo que ya no da más este conflicto. La gobernadora abrió el otro día la Asamblea Legislativa en casi una cadena nacional, porque lo hizo con 2 medios, como hacía el gobierno anterior, digamos nada más que privado, sino con la TV pública, y dijo que había que escuchar. Bueno, gobernadora, escuche. Bueno, presidente, escuchen, porque la condición del diálogo es escuchar. Massa proponía el presentismo igual, Yo igualmente quiero castigar a los docentes. Quiero hacer una pregunta, y en este caso abogado, porque se está hablando justamente por el tema de la alta conflictividad social que se está viendo,
¿qué va a pasar? Porque se dice, o al menos usted confírmeme si yo estoy diciendo lo contrario, que el presidente Mauricio Macri habló con el jefe de gabinete, Horacio Rodríguez Larreta. La idea es tratar de frenar la crisis social y además también poner un freno a los piquetes, por una cuestión que el derecho de uno comienza o termina con el del otro, ¿no? ¿Esto es así? No sé si lo hablaron o no, lo cierto es que el otro día, la forma en que cercaron la ciudad de Buenos Aires, creo que a eso hay que dar una solución, con una movilización que a veces, o sea, podrán tener todo el derecho de ir a reclamar por la ayuda social que estaban reclamando. Lo cierto es que esa movilización costó una importante cantidad de dinero. Yo estuve en el de Avellaneda, estuve en varios de los lugares donde hubo, porque justo tuve que atravesar toda la provincia de Buenos Aires, y ahí había un movimiento, una infraestructura financiada no sé por quién, para mover eso. O sea, que hay que tratar de tener reglas de juego realmente claras. Desde Cambiemos se considera que la movilización social está avalada, envalentonada políticamente. Por supuesto, hoy los sectores sociales son los que más ayudan a la nación, más que en el gobierno anterior. Fue lo que dijo el presidente anoche, que detrás de todos estos movimientos hay Lo que pasa es que decir que un movimiento social tiene connotaciones políticas es una obviedad, y en realidad, hablando de hipocresía, es una hipocresía. Todo es político, el gobierno hace política, el gobierno se ha transformado, permitime, el gobierno se ha transformado en una fábrica de pobres, ¿no es cierto? Lo dice la propia UCA, que creció 1,5 millones de pobres, lo dice la Universidad Católica Argentina, y vos estás preocupado porque se hacen gastos cuando hay cortes. El problema es entender que hay que liquidar la pobreza de verdad, no prometerla en la campaña electoral. Y una cosa más que quería decir, si me permitís, porque se mencionó el tema de las provincias. Yo soy porteño y la provincia de Buenos Aires, y están todos los maestros de todo el país. En realidad, lo que plantea el gobierno es volver a lo de Cavallo, que las provincias se arreglen con los maestros sin el presupuesto. Los pobres en definitiva, lo que confunden, ¿sabés qué? Confunde federalismo con feudalismo. Tiene que volver al federalismo y no al feudalismo. Pongamos un punto aquí, porque hemos terminado ya el debate, el remix de política. Nos tenemos que terminar. Tenemos que ir a una pausa. Si el presidente desconoce que un jubilado gana 6.300 pesos la mínima, no puede decir que los cortes son producto de la política. 33% de indigencia, 7% de pobreza, amerita que el presidente convoque a todos a dialogar. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, a ver, quien respondió también al presidente Mauricio Macri fue Sergio Massa, que no quedó solamente con el presidente Mauricio Macri, sino también con Cristina. Tweets. Usted y Cristina son dos caras de la misma moneda. El que está perdiendo la confianza de los argentinos es usted, le dice Sergio Massa a Mauricio Macri. Tenemos que resolverlos y vivir en paz y unidad. Recordemos que Macri anoche comentó respecto a Sergio Massa que era una persona muy cambiante. Sí, que no era posible confiar. Exactamente, ¿no? Exacto. A ver, debería dejar de hablar del pasado y del futuro y ocuparse del presente. Los argentinos necesitamos resolver nuestros problemas ahora. Estos son tuits de Sergio Massa. Presidente Mauricio Macri, ¿no le parece que es importante que usted sepa cuánto cobra un jubilado? A esto hacía referencia hace un instante. De hecho, no solamente el titular de UDA, también Miguel, el invitado que tuvimos hoy a la mañana, Sergio Romero, y además también Daniel Menéndez, Daniel Menéndez que le cambié el nombre, pobre. Hacíamos todos referencia a eso justamente, ¿no? Al conocimiento que tenía el presidente Mauricio Macri sobre el sueldo de un jubilado en la Argentina. Bien, si les parece, vamos a una pausa, ya regresamos con los pocos minutos que nos quedan de este remix de noticias. Ya terminó el remix político, tómense un poco de agua, vayan a tomar aire, por favor, y regresamos aquí a C5N, que nos quedan escasos minutos para llegar a las 20 horas.